Ya estamos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a una nueva edición de PropTech Series Conferences de Encuentra 24. Como de costumbre, mucha gente en la lista y poco a poco incorporándose. Vamos a ir dando un par de minutitos para que se vayan incorporando y enseguida empezamos nuestro conversatorio con Elena Álvarez. Poco a poco se va incorporando ya bastante gente. Buenas tardes a todos. Encantados de tenerles de nuevo en nuestra sala de conferencias virtual a través de Zoom. Estamos con Elena Álvarez de Veral Real Estate y con Alberto Grajales, nuestro querido compañero y director comercial de Encuentra 24. Buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Viendo las mismas caras familiares acá. Vemos a la señora Rosa nuevamente. Yo creo que no nos ha fallado a ninguno de nuestros PropTech. Mónica, Rocío, mucha gente conocida. Qué bueno que le estemos aportando a todos. Esto lo estamos haciendo esperando que les aporte, siempre con un tema diferente y novedoso. Hoy dándole la bienvenida a Elena. Bienvenida, Elena. Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, hoy mil gracias, aquí estoy. Gracias, Javier, por la invitación. Gracias a todos los que están acá. ¿Cómo vamos con todos nuestros ajustes técnicos? Vamos bien. Tenemos como están viendo, la imagen va por un lado, el sonido va por otro, pero es que tenemos dificultades en la conexión de Elena y gracias a Dios funcionan las dos bien. Lo único que no la van a... Si la quieren ver en grande, tendrán que seleccionar su cara y decir fijar vídeo para que salga cuando ya está la imagen, porque el sonido va por el celular, entonces se le coloca la imagen fija, pero como ven también está en vídeo. Así que, bueno, como de costumbre... Si pongo la imagen aquí en el celular, si pongo la imagen acá en el celular, ¿se verán las dos imágenes? Sí, capaz que sí. Vamos a ver. No lo tocaría. Vamos a intentarlo a ver qué tal. Ahí te tenemos todo. Ahí está, sí, ahora te vemos. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Dos o una? Da igual, si quieres puedes desconectar el ordenador, si no te vas a marear. A ver, vamos a ver si funciona bien la conexión por acá. De momento está perfecta, bueno, como todos saben, vamos a hablar con Elena de neuroinnovación, de neuroventas, neuromarketing, de cómo se aplica eso al mundo del real estate. Elena lleva muchos años trabajando en el mundo del real estate, es una apasionada, hace lo que realmente le gusta en el campo que realmente le gusta, es decir, vender y vender propiedades para que la gente invierta y para que la gente progrese. Y bueno, la verdad que la venimos siguiendo hace tiempo en las redes y su actividad profesional es una auténtica campeona en tiempos de crisis, incluso antes de que entráramos en una crisis más profunda. Y bueno, nos gustaría que nos comparta parte de esa trayectoria que la ha traído por varios países, por varias empresas, hasta crear su propio negocio, que la ha llevado a colaborar con gente de toda índole y condición y que, bueno, y que finalmente también le permitió participar y compartir la conceptualización de un gran éxito inmobiliario que vivimos el año pasado y que tuvo resonancia internacional. Entonces, bueno, Elena, yo creo que ya estamos listos. Si quieres, después de la breve presentación que te acabo de hacer, no sé si me he dejado algo importante, el tema de tus hijos, el tema que llevas 11 años en Panamá, el tema que tú ves la venta como una mera transacción. Gracias, Javier. Bueno, yo creo que ya dijiste bastante. Las presentaciones largas, pues finalmente no es lo más interesante. Aquí el rey es el contenido y gracias a ti por estar añadiendo tanto valor a tu clientela y sobre todo a tus agentes inmobiliarios, que ahora lo que necesitamos es motivación. Porque para hacerte un cuento largo, bien corto, yo tengo 30 años en el área del real estate
y pues he visto muchas subidas y bajadas y a veces digo que me encantan estos retos porque es una de las formas de demostrarme de que en estas circunstancias es donde sale la creatividad y donde salen cosas maravillosas solo para aquellos que estamos muy claros de que este es el mejor negocio y esta es la mejor área. Y yo me di cuenta hace 6 años cuando en una de esas subidas y bajadas que te digo que tenemos todos los agentes inmobiliarios, donde uno comienza a hacerse preguntas si está en la mejor profesión o si es momento de hacer un cambio o hacerlo diferente. Y comencé a hacer una revista para atraer a inversionistas de casas de playa. Y entonces dije, yo no quiero más el corretaje de bienes inmuebles, quiero hacerlo diferente. Y comencé a hacer esa revista y me conseguí con un choque de que la publicidad impresa pues ya había pasado de moda y que había llegado a un mundo de publicidad digital que yo no sabía que existía. Eso fue en el 2014. Claro. Pero te traigo a colación esto porque era el momento en que yo decía quiero hacerlo diferente o no quiero seguir haciendo lo mismo. A todos nos pasa y en estos momentos es donde tú te reafirmas y te das cuenta que estás en el mejor negocio, subes y bajas, están en alguna curva, pero de aquí sale la reinvención y el mercado se centra en los verdaderos profesionales. Sí, y hay una cosa que nosotros siempre decimos desde Encuentra 24, que nosotros estamos en el negocio de ayudar a la gente en 3 de sus decisiones de vida más importantes: la compra de la vivienda o la modificación de la vivienda, el transporte y el trabajo. Y obviamente, siendo un espejo de la sociedad y de la realidad ahí fuera, nosotros nos hemos visto muy afectados durante el tiempo del COVID y durante el lockdown en casa, ¿no? Durante el bloqueo, durante la cuarentena. Y hemos visto también cómo la gente, una vez que ha asimilado el golpe, vuelve a necesitar cubrir sus principales sueños y sus principales necesidades de vivienda. Y entonces están volviendo otra vez a la plataforma, está volviendo a verse actividad, están volviendo a verse contactos para alquileres, para venta, y el mundo no para, el mundo no para. Lo que pasa es que hay que saber cambiar de ola, ¿no? Estamos surfeando constantemente. Yo digo que los bienes raíces son como el baile. Afuera te cambian el ritmo y tú tienes que cambiar el paso. Y es aquí donde se comienza a sentir como una fiesta divertida. Entonces, siempre te van a cambiar las circunstancias, pero las ventas son así. El mercado dice qué es lo que necesita porque el ser humano cambia. Y sobre todo ahorita en este momento donde el principio de neuroplasticidad del cerebro, nos estamos adaptando a nuevas cosas, vamos a ver el mundo diferente y la realidad la vamos a saber dentro de 2 o 3 meses. Sí. Lo demás es divertirnos en el camino de quedarnos con lo esencial y comenzar a ver qué es lo que ese mercado va a pedir, cómo cambió la disposición y el pensamiento de las personas y cambiaron sus necesidades. Y nosotros tenemos que estar a la expectativa como agentes de servicio. Me gustaría que durante el curso de la conversación nos cuentes cómo ves el futuro tú de ese mercado, pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo ves el presente? ¿Cómo estás tú viviendo este periodo de cambio, esta crisis? ¿Y qué estás haciendo durante el encierro, ¿no? ¿Cómo te estás reinventando? Te voy a comenzar con mi presentación. Yo he utilizado este momento, de verdad ha sido maravilloso para mí, de reinvención, de hacer todas esas cosas que tenía pendiente, proyectos nuevos, proyectos educativos que nunca había tenido tiempo de consolidar. Y eso pues para mí es maravilloso porque siempre me ha gustado entrenar equipos de venta y utilicé este tiempo para eso. Y voy a aprovechar tu pregunta para iniciar cómo veo yo el mercado local. Sí. Porque creo que es lo más importante que necesitamos, lo que se necesitan los agentes de bienes raíces ahorita para motivarse. Panamá en el exterior tiene otra cara a lo que hay acá dentro de Panamá. Mira, noticias fabulosas como la de la consultora Moody, que dice que Panamá será el mejor país en el 2021, el más rico. Su calificación de riesgo sigue siendo súper esperanzadora. Forbes no deja de publicar noticias espectaculares sobre Panamá y los recomienda como el mejor lugar para invertir. ¿Sabes que en toda esta debacle, Panamá aumentó sus ingresos por la gestión del canal
en este primer semestre más de lo esperado. Entonces, seguimos siendo un país estable. Yo tengo un eslogan de venta desde hace muchísimos años que digo que Dios es panameño, porque aquí pasa lo que pasa, Panamá siempre está adelante y es un país que nos brinda seguridad y estabilidad. Pero sin embargo, cuando te vas al periódico local, ¿qué consigues? 25.000 propiedades nuevas en el mercado, 6.000 propiedades usadas, baja de los precios del 25%. Entonces comienza a crear una expectativa en el usuario y en el local de que la propiedad realmente va a bajar un 25, un 30%, y entonces son conocimientos... Se van a reevaluar, constricción del crédito, qué sé yo. Sí, uno puede ver el vaso medio vacío todo el rato. Sí, pero definitivamente creo que le tenemos que apostar a que el inversionista, los jubilados y los extranjeros pueden ver Panamá como un refugio estable y seguro, y puede ser la cuna del capital refugio de muchos inversionistas. Entonces tenemos que apostarle a eso. Y cuando lo vemos como está sucediendo realmente, entonces eso nos llena de motivación y lo que hace es redireccionarnos hacia dónde tenemos que ir. No, igual también yo creo que Panamá es una población joven y en crecimiento y que tiene un gran déficit de vivienda. Probablemente no haya ahora mismo un déficit de viviendas de lujo y eso hay que buscar más en el mercado extranjero, pero el mercado local tiene un déficit de vivienda media, de desatomizar las familias que están viviendo dos generaciones, 3 generaciones bajo un mismo techo y que en muchos casos lo que quieren es ir emancipando a los hijos, ¿no? O separando y teniendo más espacio para vivir cada uno. Y eso es una necesidad que sigue siendo importante en este país y que evidentemente va a sufrir con el desempleo hasta que la cosa vuelva un poco otra vez a generar empleo, pero que no desaparece. Esa necesidad de vivienda está ahí. Sí, así es. Tenemos, Javier, tenemos gente también de Costa Rica, tenemos gente de Nicaragua, tenemos gente de El Salvador. Bueno, la situación de crisis es igual para todos. Sí, pero sería súper interesante que ellos nos dijeran cómo ven Panamá como un futuro, como un país sólido de inversión. Sería sobre todo Costa Rica, que también ha sabido posicionarse en ese mercado, ¿no? de bienes. De hecho, Costa Rica también tiene muy buenas noticias, tiene un déficit de propiedades en algunos de los segmentos, unos precios muy estables, noticias muy alentadoras. Ahora mismo se posiciona como uno de los primeros 10 destinos para que la gente regrese a ese turismo. Tiene un posicionamiento impresionante. El Salvador. Y con una gestión del COVID también que está llamando la atención por la Sí, el manejo del COVID. De hecho, lo están haciendo muy bien. Igual hay muy buenas noticias en El Salvador. También un mercado inmobiliario importante. Así que yo creo que las buenas noticias son para toda la región. Eso es muy alentador. Eso es muy alentador. Ahorita hemos descubierto pues que en la unidad es donde está la salida de todo esto. Yo creo que ese es el gran mensaje del COVID. Sí. Así que Suramérica pues va a seguir estando bien. ¿Y el futuro cómo lo ves, Elena? El futuro lo hace cada quien. El futuro lo hacemos nosotros. El futuro es un mix de tecnología, innovación. El futuro de los bienes raíces es como una incógnita. Yo pienso que dentro de 6 meses lo vamos a saber. A mí me encanta una postura. Voy a comenzar a seguir acá. Para mí la venta es creatividad y en estos casos es donde lo tenemos que poner muy de pie. Porque si seguimos haciendo lo mismo como venimos haciéndolo, pues vamos a obtener los mismos resultados. Nos tenemos que divertir y poner a activar esa inteligencia creativa para agarrar todo lo que tenemos en el mercado y convertirlo en algo diferente, o el producto o nuestro servicio. La mente no quiere más commodities. Y fíjate una cosa, FIAPSI de España está estimando que la salida de la crisis será un 40% más rápida que la del 2008, Javier. Y en estos días me llegó una comunicación de la revista Ciencia, que tiene muy buen soporte científico, que dice que el vínculo entre la distracción y la creatividad genera ideas brillantes. Y toda esta encerrona que ha tenido la gente, haciendo cosas que nunca hacía, como labores domésticas,
pues está generando una conexión neuronal que los está poniendo creativos. Entonces eso que dejamos pendiente está saliendo ahora a la calle y fíjate que se está estimando en todas las áreas. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Una competencia creativa a todo nivel, y los agentes de bienes raíces y el mercado de bienes raíces no va a escapar. ¿Dónde yo estoy viendo el tema? Que la creatividad necesita mucho atrevimiento para lanzarnos a la calle y poner en práctica todas estas ideas. Pero tenemos que capacitarnos y capacitarnos para saber cómo lo vamos a hacer y comenzar a hacernos amigos de la tecnología, como para no tener dos imágenes como estas, y mantener esta conectividad que necesitamos tenerla presente, con presencia, con distanciamiento social o cualquier otra cosa. Pero fíjate una cosa, en relación a tu pregunta, el futuro, la tecnología como un compañero inseparable, pero me preocupa muchísimo de qué forma nos va a acompañar, sobre todo a nivel de ventas de los agentes de bienes raíces. ¿Cómo nos acompaña? Y para mí fue muy, muy agradable hace como 2 años que de este libro saqué que el vendedor no va a morir, porque cuando Oppenheimer hacía su trabajo de cómo sería el futuro, que estamos viviendo, acerca de los puestos laborales en la era de la automatización, entonces se sentía como que sistemas y robots nos iban a desplazar. Pero él decía que el vendedor jamás será desplazado porque la venta la hace la empatía. Y eso nunca lo podrá hacer un robot o un sistema. Aunque tú ves que hay sistemas que tratan de emular la empatía en la venta, pero jamás lo pueden lograr. Y esto lo vemos cuando vemos pueden pasar fases, pero siempre te salta la interacción humana al final. La venta es el principio y el final. Y allí es donde la interacción humana tenemos que entender que es básico. En principio conecto, luego viene una cantidad de fases y al principio tengo que cerrar porque es la retribución a la confianza que generé. Entonces, esto para mí siempre ha sido muy alentador porque llegó un momento en que yo sentía que realmente los que estábamos en venta, y sobre todo para mí, que la venta es parte de mi vida, porque para mí la venta es transformar algo, no es tomar una cosa e intermediar. Es la oportunidad de crear con algo donde tú le pones ese toque tuyo, como lo que tú estás haciendo con Encuentra 24, eres un portal inmobiliario y ¿qué estás haciendo? Generando valor, dando de la educación a tu gente. Y allí es donde las cosas se hacen maravillosas. Claro, yo siempre digo que no es lo mismo vender que despachar. Despachar lo puede hacer un robot, vender no lo puede hacer un robot. Tal cual. Y fíjate, también te traigo a colación a uno de mis escritores favoritos, que es el historiador Yuval Harari. Yo lo amo porque para mí me hizo cambiar la visión del mundo, porque entender cómo ha evolucionado el ser humano, y él hace 2 años decía que pues el Homo sapiens no será exterminado por una sublevación de robots, que la cosa no es así toda pintoresca, todo tipo película, pero sí va a ser algo gradual donde tenemos que ir a la mano. Entonces, esto de la mano con la posición de Oppenheimer, ¿cómo veo yo el futuro? Trayéndole la respuesta a tu pregunta. De la mano con la tecnología, pero entendiendo que el ser humano continúa mientras el mundo exista. Y pero en ventas... No la tecnología sustituyendo al corredor de bienes raíces. No, lo que tenemos que aprender, mira, yo no soy tecnológica nada, pues como todas las de mi generación, pero yo lo sé todo. No sé cómo funciona, pero yo sé qué tengo que usar y sé qué tengo que pedir, sé qué tengo que solicitar, pero ¿qué es lo importante para mí? Saber dónde está mi proceso de venta apoyado en tecnología. ¿Cómo lo facilito? ¿Cómo le doy más alcance? Pero a la medida en que tú tienes ese conocimiento, puedes saber cómo hacerlo, cómo contratarlo, cómo comunicarte con el tecnológico, con el creativo. Tú no tienes que saber programar, pero tienes que saber usar los programas. Mire, ni saber usar los programas, tienes que dar la instrucción de cuándo tienes que usar los programas y el programa y quién lo tiene que usar. ¿Sabes lo resistente que es un buen vendedor de seguir un paso a paso de un CRM? No sabes la resistencia que la he visto siempre. ¿Por qué? Porque es un tema de personalidad. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que hacernos amigos, atrevernos, ser creativos y no tenerle miedo a que la presencia de la gente en esa etapa inicial, etapa final,
que etapa inicial y final de cada uno de los procesos, porque la venta es una secuencia inalterable. Entonces, cuando comenzamos a verlo así, entendemos que ese principio y ese final es lo que la mente hace conexión y allí es donde está el éxito. Totalmente, hay que apoyarse en la tecnología sin dejarse llevar por ella, ¿no? Hay que saber usar las herramientas para hacerse mejor en la gestión de todo el proceso de venta y para poder entender qué es lo que nuestro cliente o nuestro posible cliente necesita. Yo di el otro día un seminario en el que decía claramente que un lead no es un cliente, pero tenemos que convertirlo en alguien que sea un cliente. Sí, ese es un tema fascinante. Labor de cada vendedor. Sí, sí, sí. Entender eso es un desafío, porque entender que el lead es solamente un dato, pero si tú te vas a la primera fase de la venta, y sobre todo para nuestros agentes inmobiliarios, el lead es el que no sabe lo que quiere. Entonces, es increíble cuando los agentes dicen, es que él me dijo que se equivocó, que era curiosidad. Es que eso es el lead. Alguien que subconscientemente aspira a esa propiedad, pero él todavía no lo sabe. ¿Y dónde viene la magia? Cuando tú como agente sabes que él no lo sabe y tú lo vas a guiar. Lo que pasa es que un lead debería entrar a un sistema, un funnel de ventas y toda una cosa, y estamos todavía en ese proceso que lo hacemos orgánicamente. Pero a mí me parece que la forma orgánica de manejar un lead, si lo sabes hacer, también es maravilloso. Pero tienes que saber que ese lead simplemente no sabe lo que quiere o está lleno de miedos, y es lo que manejamos en neuroventa. Es descubre cuál es su miedo, lo calma y él va a fluir. Entonces, ¿qué es la neuroventa? ¿Qué es la neuroinnovación en inmobiliario? Mira, todo nace, el año pasado tuve la oportunidad de que me invitaran a ser parte de una inmobiliaria inteligente. Y allí comienzo a tratar con tecnológicos de diferentes partes de Sudamérica, un proyecto maravilloso para manejarse con inteligencia artificial, y comienzo a entender muchas cosas, pero también me di cuenta que los tecnológicos no entendían que eran los que estábamos en el ejercicio de los bienes raíces, necesitábamos de esa tecnología. Entonces allí me doy cuenta de que, ¿qué necesitamos nosotros? Entender muy bien cuál es ese proceso de mi lead, de mi prospecto, para poder trasladarlo a una tecnología y en que entre el agente en los momentos precisos. Había cosas que yo decía, mira, cuando la inteligencia artificial pueda lograr vender un inmueble, la gente va a comenzar a casarse por redes sociales. Y eso quizás llegue, pero todavía no. Por redes sociales se hacen contactos, pero luego viene la parte personal. Entonces allí comencé a entender muchísimas cosas, y es allí donde yo comienzo a integrar muchos conocimientos que obtuve en ese proceso de la inmobiliaria inteligente, en el proceso de la construcción de doble, porque todo nace cuando yo comienzo a estudiar neuroventas y comienzo a entender de dónde vienen todas estas técnicas y todas estas herramientas. Pero veía como mucha información aislada. Es como cuando tú entras en internet y lo que comentábamos, que hay maravilla de información gratis, pero tú no sabes cómo hilvanarla, tú no sabes cómo utilizarla y sacarle provecho. Entonces, ¿qué es la neuroinnovación inmobiliaria? Es ordenar todo el conocimiento neurocientífico, todas las técnicas y principios de neuroventas, todo lo básico del neuromarketing, que es amplísimo, pero nosotros no necesitamos mucho, porque nuestro neuromarketing está en el producto, lo vivimos en doble, tú lo viviste en carne propia, de ver algo que dice, yo no necesito que me lo vendan, está ahí, hermoso para mí. De allí nace el neuromarketing, y es precisamente eso, los principios de neurociencias, neuromarketing y neuroventa dentro del proceso de venta, y eso me da una neuroinnovación inmobiliaria. Es aprender y entender a usarlo. ¿Por qué la neurociencia? Yo creo que nos olvidamos mucho de que las compras son decisiones emocionales. Y nos olvidamos, sí, nos olvidamos de toda esta información científica que hay. A mí esa imagen me encanta porque refleja que una persona con su proceso cognitivo y el racional ya alimentado por el entorno y un bebé pueden tener la misma conexión en el cerebro, en el mismo lugar, independientemente de la edad. Un bebé recién nacido y la madre, una emoción de amor les conecta. Y eso es lo que está demostrado en la neurociencia,
que el estímulo de compra no es racional, es emocional. Y entonces los agentes bienes raíces echan un cuento larguísimo, larguísimo, y sobre todo a personas que no quieren escuchar, sino que quieren ciertas cosas concretas, o se lo ponen corto a los que quieren usarlo largo. Entonces ahí viene la neurosegmentación. Por eso te digo que... Elena, ¿qué tal? Mira, tenemos una pregunta que es muy común en el mercado, más un comentario que dice uno de los invitados, que en realidad el precio es el que manda. ¿Qué opinas de eso? Mira, sí y no. El precio no importa, lo que importa es el valor. Cuando una cosa tiene valor, que es cuánto es tan funcional y me satisface a mí, el precio no importa. Pero siempre en la venta todo es un equilibrio. En el mercado local, ¿qué pasa? En las bajadas, ¿quién compra? El inversionista. Y el inversionista va por precio o por algo que sea sumamente rentable. Entonces, cuando el inversionista va a ese mercado, va buscando oportunidades de precio. Entonces, allí sí podemos malentender que el precio es el que manda, pero descubre el valor del inversionista cuando tú le dices que un producto como doble, por ejemplo, siempre va a estar rentado al mejor precio, aunque lo pague al precio más alto, porque no tiene competencia. Allí cambia la curva de valor del inversionista, porque su seguridad está en un gran producto. Entonces, depende cómo lo enfoques. Enfocarse en el precio es un error, porque el precio no es lo que tiene más fuerza, pero sí hay que manejarlo. Es un valor volátil, es un valor que no todo el mundo percibe igual. Es muy subjetivo, sobre todo cuando es para vivir. Sí. Cuando es el hogar lo que estás vendiendo, el precio vale muy poco. Cuando es para invertir, el precio lo es casi todo, porque el precio me va a dar la rentabilidad de mi inmueble, aunque exista alguna circunstancia que me haga sentir seguridad. Acuérdate que siempre compramos seguridad y el precio me tiene que dar seguridad. Elena, ¿tenemos alguna mano levantada? No sé si quieres darles, que les abramos el micrófono ahora o esperamos para luego. Tú diriges esta fiesta maravillosa, esto es un conversatorio, así que vamos a hacerlo interactivo. Freddy Solís, te acabo de abrir el micrófono, si quitas el silencio puedes hablar directamente a nuestra invitada o a quien quieras. Si abres ya tienes quitado el silencio, puedes abrir el micrófono. Freddy, no sé si quieres hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. Gracias por la oportunidad. Es muy interesante lo que usted menciona ahorita con respecto al valor de la propiedad en el caso de ser un inversionista y cuando es una persona que va a comprar su casa, ¿verdad? La casa de sus sueños. ¿Cuál sería la recomendación que usted haría para las personas que deseen comprar la casa de sus sueños? No un inversionista, el que tal vez no se enfoca mucho en el tema del precio, sino más bien del valor agregado. Mira, yo más bien la recomendación se la hago al agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque tu cliente te dice que el precio es muy importante, que es caro, y tú tienes que entender que no es el precio lo que importa. Y mientras tú descubres qué es realmente lo que esa persona anda buscando, cuál es su deseo, cuál es su miedo, en neuroventas lo llamamos los botones límbicos. ¿Qué es lo que a esa persona le hace mover la vida? Entonces, cuando tú lo descubres, tú te das cuenta que realmente no es importante. Mira, yo tuve un cliente que le vendí una propiedad de 1.2 y él estaba buscando una de $500,000. No digo el nombre porque es alguien muy conocido. Y luego me dice, tengo $300,000 para invertir. Y me compró una propiedad de 800. Y entonces me dijo, ¿por qué tú siempre me vendes más del doble de lo que yo quiero? Y yo le dije, no, es que yo te vendo lo que tú quieres. Lo que pasa es que te equivocas en el precio. Claro. Entonces, ¿quiénes tenemos que estar claros? Los que atendemos a un comprador. Ellos dicen que quieren el precio, no saben lo que quieren. Tú tienes que descubrir realmente qué es lo que lo mueve, dónde está su pasión, dónde está su miedo y qué es realmente lo que quieren comprar. Entonces, cuando tú descubres eso, te das cuenta que el precio pasa a un segundo plano. Sí, y lo es muy interesante, que creo que nos sucede todos los días. Es un valor de su perfil, pero no el único. Disculpa, Elena, mira, acá hay un comentario que me parece lo
Y disculpa que te pare, pero la gente está emocionada con este tema, ¿ah? Qué Felicitaciones. bueno. Mira, esto me encanta. Esto es un comentario, creo que en panameño, porque podemos exportar Juega Vivo, pero dice la pregunta así: ¿cómo lograr que un cliente no te juegue vivo en épocas de crisis? Ejemplo, el cliente está muy interesado, se le atiende con la mejor disposición y luego el cliente interesado quiere darte la vuelta para contactar al propietario directamente, pensando que va a conseguir un menor precio haciendo un trato directo con el vendedor. Yo creo que eso pasa mucho. ¿Por qué pasa, Elena? Porque la venta es confianza. Si tú no impactas con mucha confianza a tu cliente al principio, entonces no se crea ese lazo de fidelidad. Es muy difícil ahorita a distancia generar ese lazo, pero bienvenido a este mundo. Yo siempre digo que si los bienes raíces cerraran todas las operaciones que hacen, todos fueran trimillonarios, todos fueran Gran Cardone, tú puedes hacer tu trabajo de la mejor manera, tú puedes generar toda esa empatía, ese lazo, pero también tienes una historia del otro lado. Entonces eso siempre va a suceder. Yo creo que como agente de bienes raíces lo que tienes que tener claro es que eso no lo vas a evitar. ¿Por qué? Porque tu trabajo es a riesgo. Entonces, uno de los riesgos que corres es ese. ¿Cómo hacer, cómo disminuir ese porcentaje de infidelidades? Haciéndolo fiel, dándole muchísimo a ese cliente con la justa medida, pero dándole muchísimo donde tu servicio sea imprescindible. Allí es donde se convierte el arte, donde tú eres insustituible, donde la persona te dice, este es el teléfono del propietario, este es el link de Encuentra 24 de la propiedad, llámalo tú. No todo el tiempo sucede, pero ese es el fin último que debemos buscar, y ahorita sí es mucho riesgo. Hay que confiar, y si no, hay que pasar la página e ir el otro, porque eso no se puede evitar nunca. Yo tengo 30 años viéndolo día tras día. No se puede evitar. Elena, seguimos teniendo gente de Costa Rica, de Uruguay, diciendo hola, de varios sitios. Queda claro que esta charla se basa en una experiencia principalmente en Panamá, pero que aplica a todos los mercados. A todos los A las mercados. personas aplica, ¿no? A la gente de bienes raíces. Mi mensaje es a la gente de bienes raíces. Fíjate una cosa, ahorita primero nosotros que debemos tener la certeza y el entusiasmo de que aunque ahorita las circunstancias sean diferentes, vamos a continuar de una forma que no se sabe, se está construyendo, pero es para la gente de bienes raíces. Yo he visto muchas caídas de mercado por circunstancias políticas, por burbujas inmobiliarias. Imagínate que no he visto en todos estos 30 años, pero siempre vuelve otra vez la curva a subir. Entonces, esto va a pasar. Mira, cuando yo comencé a estudiar neuroventas, era en un momento crítico de Panamá, muy crítico. Estaba la curva súper baja y yo decía, aquí hay que hacer algo diferente. Acababa de salir de la revista y dije, no, tiene que haber una forma diferente. Y comencé a estudiar, mira, fui a Colombia, Ecuador, a México, estudié neurociencias, neuromarketing, neuroventas, y todo donde terminó en doble. En doble que no se podría creer que esto pudiera suceder en Panamá, donde en ese momento había un sobreinventario, donde nadie apostaba a que un producto con tanto valor pudiera tener la demanda que tuvo. Entonces, yo creo que eso es una muestra de que pase lo que pase, siempre va a haber una forma espectacular de hacer las cosas. Y sucedió aquí en Panamá y vale para cualquier parte del mundo, por más crítica. Cuenta brevemente la historia de Doble, por favor, porque habrá gente que no la conozca, que no esté familiarizado, y es algo que vale la pena contarse, sobre todo que tú conoces muchas interioridades que a los demás se nos escapan. Entonces, ¿cómo empezó ese proyecto? Bueno, te hago el cuento es largo, pero te lo voy a hacer corto. Cuando yo comienzo a estudiar neuroventas con Jürgen Klarich, inmediatamente hicimos un clic muy controversial. Entonces, comenzamos a hablar y él habló de un reto inmobiliario que había hecho en Bolivia. Y yo le dije, vamos a hacerlo en Panamá. Y él me dice, ¿Panamá? No, Panamá está muy mal. Y yo digo, Panamá,
Panamá, Dios es panameño, este es el momento de hacerlo. Panamá está lleno de propiedades todas iguales. Panamá necesita algo diferente. Me costó un poco convencerlo y luego me dice, ok, vamos a buscar un buen proyecto. Pero luego comienzo a tocar puertas acá y nadie me lo creía. Me decía, reto, ¿qué reto? Aquí en Panamá. Hasta que por fin me conseguí al desarrollador de Doble, que es una de las mentes más prodigiosas que he visto, un chico joven, arriesgado, futurista, realmente con unos valores donde es espléndido con sus proyectos. Y dice, sí, yo quiero escucharlo, vamos a hacerlo. Y allí nace Doble desde la conceptualización, desde el origen, porque me decía, yo no voy a arriesgar mi nombre si no es un gran producto. Entonces tiene que estar desde el diseño. Y allí se comienza a diseñar un producto que satisfaga todas las necesidades, deseos, anhelos, cubre los miedos. Y termina un producto maravilloso porque no se hace un proceso al producto. Luego, pues, hicimos el lanzamiento en agosto del 2019, donde fue una locura. Muchos de los que están acá presentes lo vivieron, que iban todos los días a ver aquel mar de gente, aquella locura, pero con la prueba allí de un producto. Bueno, se organizaban esas fiestas, ¿no? Esas charlas de Jürgen, estaba el apartamento modelo construido completamente, perfectamente equipado, como se ve ahí en esa foto, y la gente iba también a estar en un... había cócteles, había a vivir la experiencia, a vivir la experiencia, a vivir la experiencia. Claro, se seleccionó bien también, yo creo, el mercado al que se dirigió. Eso es neurosegmentación, eso es neuromarketing, eso es un gran producto. ¿Y el resultado fue? El resultado fue la venta. Al tercer día ya se había agotado el inventario y tuvimos que sacar la segunda torre. Ahora tenemos W1, W2, luego se ajustó un poco ese inventario, pues algunas personas no pudieron continuar, pero muy poca disponibilidad puede haber. Y tenemos la 1 se pasaron a la 2 para cambiar la unidad y que fuera más grande o más chica. Sí, Elena, porque hay un montón de preguntas que quieren saber básicamente cuál es el secreto, cuál fue el secreto de Doble, pero creo que no lo vamos a poder contar en este rato. El secreto es evidente, el secreto es obvio, el secreto es un gran producto. Okay, y el secreto es el atrevimiento. Sí, hay una pregunta que yo creo que va a responder muchas preguntas. Cuéntamela. Y parece sencilla, pero creo que debe tener su historia. ¿Por qué eligieron hacerlo doble altura, el doble? Al revés. Al revés. Lo que me pregunté es ¿por qué eligieron hacerlo? Doble se llama porque es doble altura y realmente se está ofreciendo, eso es agregar valor. Se venden metros lineales. Doble tiene... es volumétrico. Entonces tú estás comprando el doble de metros. Doble es simplemente todos esos detalles que la gente necesita, la funcionalidad de los espacios. Pero realmente se llama doble porque era el nombre que conecta con lo que es. Es un doble espacio, doble funcionalidad, doble productividad, doble placer, doble felicidad. Es vivir experiencias al doble. Es todo un concepto, está claro. Todo un concepto. Ese es el secreto. El secreto es que se ha conceptualizado y se ha llevado a cabo muy bien. Es una buena idea, bien ejecutada. Lo has dicho muy bien, Javier. Eligio lleva un tiempo con la mano levantada. Eligio, yo te he permitido hablar. Si quitas el silencio de tu micrófono, te escuchamos. Y Marisol también, una vez que abre Eligio, te voy a permitir que entres en la conversación, si quieres. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eligio. Es muy interesante el concepto que usted habla porque muchas veces los corredores pensamos que vendemos propiedades y en realidad lo que nosotros vendemos es
un sentimiento o una vivencia de lo que el cliente quiere. Porque si nosotros vamos a vender una propiedad, nos van a comenzar a preguntar sobre el metro cuadrado, si es doble medidas de block, cuánto lleva de cemento, cuánto de varilla. Entonces, cuando nosotros vendemos una casa, vamos a perder necesariamente la venta. Cuando vendemos una expectativa de vida, la vivencia, ahí como usted lo indicaba, nos vamos a ganar perfectamente ese cliente. Ahora, una cosa que a mí me preocupa y la estamos viviendo aquí en Costa Rica es el tema financiero. Que por ejemplo, estamos con una situación post-COVID que es que los bancos, por ejemplo, si estaban dando antes un crédito de un 90% sobre el valor de la propiedad, ahora lo bajaron a un 70%. ¿Cómo pudiese uno enfocar esa parte que ya es fuera, digamos, de la venta del vendedor? Sí, es una buena pregunta, porque hay situaciones que no están en nuestras manos solucionar. Yo lo que le sugiero a la gente es que segmente muy bien al cliente potente, porque muchas constructoras y muchos propietarios del mercado secundario tienen que entender esa situación y tienen que comenzar a dar facilidades de pago. Pero si una persona no está bancarizada, porque ahorita no está obteniendo ingresos, ¿qué puedes hacer? Simplemente hacer un alquiler con opción a compra, dar facilidades de pago de esa cuota inicial y posponer el compromiso final. Pero es que no queda de otra, porque es que no puedes hacer magia. Los bancos van a estar muy controlados en su sistema de evaluación del cliente. Eso va a ser en Costa Rica y eso está sucediendo acá en Panamá. Entonces, a nosotros lo que nos toca es negociar con propietarios y promotores que esas condiciones sean lo más flexibles posible. Con el banco, porque el banco tiene menos flexibilidad, pero algo siempre tiene. O sea, en el momento en el que hay el banco le das un mínimo de fiabilidad, de que hay algún elemento que le permita reducir su percepción de riesgo, va a poner también de su lado. Sí, es difícil. Yo creo que en estos 6 meses el banco va a estar como muy limitado. Yo creo que lo que tenemos es que buscar todas las alternativas. Mucho del proyecto y de su exposición en el proyecto. Si el banco también financia el proyecto, va a tener más proactividad para que la deuda de todo el edificio se parta en cachitos más pequeños. Sí, es muy probable. Y no todos los bancos tienen los mismos criterios. Por ejemplo, es que hay bancos que no están evaluando al independiente, pero hay otros que sí. Entonces, cada banco tiene sus criterios de análisis. Entonces, nosotros que nos toca estar al tanto de los criterios de análisis de todos los bancos para poder prestar ese servicio. Entonces, tú tienes que venderle al cliente la posibilidad de pagarlo y negociar con propietarios y promotoras. Yo creo que todo el mundo está muy claro que por allí tienen que venir las soluciones, porque después de toda situación como esta, lo que viene es una crisis bancaria. Y a nosotros, para no desgastarnos, nos toca segmentar el cliente. Y si un cliente no está bancarizado ahorita, bueno, tendrá que hacer una compra a mediano plazo y meterse en un proyecto hasta que toda la situación se estabilice. Pero bueno, así es. Hay todavía más manos levantadas y me parece súper interesante el debate. Vamos a terminar, si quieres, con tu presentación. Y seguimos con las preguntas. Creo que hay 2 o 3 temas interesantes ahí que también pueden dar pie a algunas preguntas y también algunas respuestas. Y luego volvemos a retomar el diálogo con la audiencia. Vamos a darle unas preguntas ya que todos están tan ansiosos. Esto me encanta porque explica, aunque es la pregunta más básica de la humanidad, ¿el vendedor nace o se hace? A mí esto me da muchísimas respuestas de qué tendríamos nosotros que hacer. Y si queremos seguir dándole el micrófono a la audiencia, pudiéramos que alguien nos comparta su opinión. Totalmente. Ahora mismo yo lo que diría es que pueden levantar la mano los que creen que el vendedor nace. Que levanten la mano los que creen que el vendedor nace.
Tenemos una, dos... Uy, empiezan a levantar muchas manos. Pero menos, pero son 15... Yo te voy a dar la respuesta. El vendedor nace. Te voy a dar la respuesta. Mitad y mitad. Mitad y mitad. 17. Pero esa es la mejor respuesta. 20. Voy a bajar las manos como el huevo, la y gallina. ¿quién cree que el vendedor se hace? Yo creo que hay más gente que cree que el vendedor se hace. Está levantando mucho más deprisa. Ya tenemos, no he bajado todas las anteriores, pero ya tenemos 32. Sí. Yo lo que quiero traer a colación con esta pregunta es que sí es cierto que hay de los que nacen y se hacen, pero el peligroso es el que nace. Ese es el que me preocupa y a ese es el que quiero llamar la atención en este momento. ¿Por qué? Porque hay vendedores que somos genuinos. Yo vendía la figurita de los álbumes de mi hermano a los 7 años y viene raíces de los 17. Siempre mi vida ha sido una venta, pero es una característica de la personalidad del vendedor. Entonces ese vendedor que en el perfil DISC es dominante e influyente, siempre va a tener una apertura de conexión y se le abre la primera puerta para vender. Y luego, pues tienes otra serie de características de la personalidad, por ejemplo, en la teoría de las inteligencias múltiples, la persona que tiene inteligencia social y que tiene inteligencia interpersonal, sabe lo que el otro está pensando y sabe cómo empatizar, sabe que esa persona no va a pagar $500,000, que puede pagar $1 millón y que lo que quiere es una casa para el perro. Es una cualidad del ser humano que va desarrollando ese tipo de inteligencia. Entonces allí tú tienes ese vendedor que nace, pero ¿qué pasa con él? Todo se le hace siempre muy fácil. Entonces ese se queda tranquilo y se queda tranquilo en estas circunstancias porque sabe que en cualquier circunstancia siempre se le va a dar. A ese es el que llama la atención porque el vendedor que se hace es el que en cualquier circunstancia se educó para vender. Entonces ese tiene otro perfil, es un concienzudo en el perfil DISC y es la persona organizada, es la que lleva el sistema, es la que lleva la agenda organizada, es la que alimenta el CRM. Entonces ese, tarde o temprano, siempre va a trabajar todos sus leads, va a trabajar todos sus prospectos. El otro va a vender más, pero por constancia y perseverancia y por organización, se mantiene en una estructura, son mentes estructuradas. ¿Y no has encontrado ninguno de los que nacen que se ha hecho? ¿Que combina las dos facetas? Mira por qué me encanta esto, porque yo fui un ejemplo de una vendedora que nació y pasó muchos años conforme con lo que era. Necesitaba, yo cuando pensaba en estudiar cualquier cosa, menos nada que tuviese que ver con las ventas. En el momento que comienzo a estudiar todo lo que tiene que ver con la venta y con la venta inmobiliaria y con los procesos de venta y con el perfil del vendedor y con todo lo que tiene que ver con educación del vendedor, porque inclusive se me hace una necesidad para poder trasladárselo a los equipos de venta, porque decía, ¿cómo le enseño yo algo que hago instintivamente? En ese momento me consigo un mundo paralelo maravilloso y eso es lo que te da la fortaleza. Eso es lo que te da la fortaleza en estos momentos y en estos instantes, cuando aprendes a que la mente, el mindset del comprador, siempre vas a tener una forma de llevarlo a la tranquilidad. Nosotros ahorita que vendemos tranquilidad. Entonces, si tú conoces cuál es la intranquilidad, el miedo del cliente, tú lo vas a trasladar en función de servicio. Por eso me parece muy importante y yo llamo la atención a todos esos vendedores innatos, talentosos, esos que venden por inspiración, que no saben ni cómo lo hacen. Es un momento de buscar un camino de orden, de organización, porque estoy segura que esos son los más desordenados, los que no llevan la agenda, los que todo lo llevan en la cabeza. Entonces, ese es el vendedor maravilloso que necesita ahora mucha educación. Los éxitos hay que replicarlos. Tú estás formando esos vendedores que se hacen mejor vendedores. Yo siempre he formado desde muy joven, siempre en el ámbito en que he estado, siempre he formado equipos de venta y es algo que me encanta, pero siempre me he mantenido en grupos muy estables, no en grupos en masa. Pero bueno, ahora
con neuroinnovación inmobiliaria, la intención es extender el conocimiento a muchas más personas. Neuroventas. ¿Qué es esto de neuroventas, Javier? Estos son una cantidad de principios maravillosos porque eso es lo que nos da las herramientas básicas, inclusive el diálogo, la estructura que es capaz de generar una emoción, de reconocer el miedo del cliente. Entonces allí nos damos cuenta y respondemos a que no importa el precio. Allí comenzamos a generar fidelidad. ¿Por qué? Porque nuestro diálogo de interacción hace que se haga conexión. Y eso es lo que te dice la neurociencia. Un tips de neuroventas, por ejemplo, los 7 segundos al principio y al final. 7 segundos y medio para que la persona te compre a ti como persona, como agente, como mi agente, compre la propiedad, compre tu objeción. Entonces, esos 7 segundos del principio y al final de tu intervención hacen una magia maravillosa. Siempre tener en cuenta que el primer impacto de la foto de tu anuncio encuentra 24. Eso es lo que hace que el cliente se quede allí. Si tú no impactas, esos 7 segundos es de la vista, paso y entra el otro, y a veces no entendemos por qué. Un modelo de un discurso de neuroventas. Todo parte de un análisis previo, de segmentar al cliente, de detectar cuál es ese botón reptil, cuáles son los miedos. Ese es el momento en que yo me callo. Generalmente hablamos impulsivamente, hasta por nervios comenzamos a hablar. Ese es el momento de callar. Ese es el momento de observar para crear las herramientas que me permitan hacer un discurso que impacte. Y luego que yo me callo y hago ese análisis, hago un discurso donde llamo la atención, conecto con la emoción y hago una recordación. Entonces, cuando aprendemos este tipo de discurso, es maravilloso porque vemos que el cliente se impacta y es así como que tú sabes lo que él inclusive nunca pensó. Entonces, son temas como estos importantísimos. Esto que pregunta mucho la gente, tenemos que aprender a identificar el miedo del cliente. Todas las personas que van a tomar esas decisiones importantísimas como casarse o comprar una propiedad, tú dijiste 3 miedos y el transporte. Ahora esa es otra de las decisiones importantes del transporte. Identificar qué realmente le temen las personas. Entonces, allí es donde tú detectas ese miedo y puedes manejar objeciones absolutamente impresionantes. Allí se crea una fidelidad. Uno de los agentes preguntaba, ¿cómo hago para que el cliente no me sea infiel? Cuando tú detectas el miedo. Cuando yo como cliente sé que el que está delante de mí sabe cuál es mi miedo, se crea una conexión interna tan grande, porque sé que él se convierte como en mi médico. Nadie más puede sanar. Entonces, la venta es maravillosa cuando tú aprendes la profundidad y la complicación del ser humano, del cerebro, como la del universo. Pero hay gente que no sabe identificar ese miedo. ¿Qué les dirías para poder identificar esos miedos? Primero, que asuman que lo que le dice la persona no es. Cuando tú haces un diálogo de observación y sabes qué tipo de persona es, por ejemplo, si es una madre, no es igual una mujer millennial a una madre. Cuando tú lo vas observando, vas viendo cuál es su temor con los hijos. Si es que el hijo se caiga, si es la seguridad del hijo, sabes si su temor puede ser el no tener dinero para pagar. Entonces, tú tienes que ir detectando cuál es ese miedo. ¿Cómo lo detectas? Con preguntas poderosas. Cuando tú te callas y solamente preguntas, vas preguntando acerca de su modo de vida, entonces puedes detectar realmente cuál es el miedo del cliente. Eso existe en procesos porque primero tienes que neurosegmentar qué tipo de cliente es. Uno de los más fáciles es la mujer y el hombre. Es la mujer joven, que es una diva que quiere conquistar, y la madre está llena de temores. Una mujer después que tiene un hijo, ya sus miedos cambiaron. La de la joven es de repente mantenerse, casarse, tener una pareja, ser amada, ser querida, ser bella, ser atraída, ser el centro de la atención. La mamá su miedo es ser una buena mamá, que mis hijos estén bien, la seguridad de mis hijos, la fortaleza de mi familia.
Es allí donde compro una cocina grande, ¿sí? Entonces, es allí donde el segundo baño dentro de la habitación se convierte en una prioridad y donde tu discurso es que la felicidad del hogar es que tus 2 hijos adolescentes tengan cada uno su baño, porque eso es verdad. ¿Te imaginas la disputa de 2 adolescentes compartiendo un baño? Incluso con cada uno con su baño van a pelear, así que mejor que lo... Pero cada uno se va para su espacio. Sí, son detalles como esos. Y luego el neuromarketing, que yo lo centro solamente al inmueble. El neuromarketing es algo súper amplio, con muchísima tecnología para comprobar esas reacciones ante el estímulo de un producto, pero nosotros lo tenemos fácil. Un inmueble que genere emoción, que genere calidez. El hogar, de allí parte todo. Es solucionar las necesidades de un nicho. Es tan fácil como decir ese inmueble para quién es. Es un inmueble grande, imaginarme ese avatar, esa persona ideal, que es un poco difícil cuando la propiedad es de mercado secundario, y allí colocarle algo que enganche a ese estilo de cliente. Entonces siempre, mire, el ser humano es tan fiel que a veces solamente con darle algo, ya eso hace la diferencia. Y eso es donde la comunicación pues realmente es efectiva. Y traigo otra vez a colación doble. Doble está hecho para un nicho. ¿Quiénes son? Los jóvenes corporativos hasta 40 años, personas de familias muy cortas y los DVD, dejados, viudos y divorciados. ¿Por qué? Porque a la segunda vuelta queremos tener lo que no tuvimos al principio. Es como la segunda oportunidad. Entonces, cuando tú ves eso... Para un inversor que quiera alquilar a ese mercado. Claro, pero a veces, mira, yo tengo muchos inversionistas que dicen, yo no compro lo que no sería para mí. No, yo no compro lo que no me gusta, porque siempre hay algo como que, independientemente de que el número y la rentabilidad y el retorno sea lo más importante, siempre hay ese sueño que, ¿y si yo alguna vez termino allí? Entonces siempre el inversionista termina también comprando algo que se parece. Aunque no termine allí, al fin y al cabo es suyo, es una pertenencia suya. Tiene que gustar. Sí, y tu entorno pues siempre va a terminar pareciéndose a ti. Mira, ese apartamento tenía aproximadamente 40 años. Y mira, era un apartamento que acá, en esa ventana, se cubrió una vista fea y se dejó una vista espectacular al fondo. Y luego se le comenzaron a colocar cosas que hacían el apartamento súper moderno, esa cocina no es de allí, y terminó con unos muebles simples, súper económicos, que eso es lo que se llama home staging, y $5,000 de inversión en un apartamento de 40 años significó más o menos $50,000 de plusvalía. Qué bárbaro. Y eso, sí, y eso fue un apartamento, eso fue una compra que hice yo, y lo convertí en eso, y fue tan fácil venderlo, porque al final el que lo compró sabía que esas mesas eran de $30, la mesa del comedor era de 90, porque allí no se escondía el valor, pero la armonía y la emoción que causaba esa combinación de ciertas cosas, eso es lo que ahorita va a tocar hacer. Por ejemplo, esa casa, esa típica casa pasada de moda, con cocinas muy grandes. Pero imagínate una familia grande con 6 o 7 hijos, donde ahorita se confinaron en una casa 15, 20 personas, la novia, los hijos, el amigo, el tío, donde hay alguien que le encanta cocinar y donde aprendió a conectar su amor a través de la comida y el espacio. El lienzo ideal es una cocina grande. Tú comiences a venderla intercalando en fotos de la propiedad lo que esa persona sueña hacer, que finalmente es cocinar como un chef. Y cuando tú en unas simples fotos promocionales metes imágenes como esas, donde tú la ves y dices, quiero estar allí, quiero tener eso en mi cocina, entonces allí el marketing se hace absolutamente atractivo. Y luego, cuando aplicas palabras como esa, la palabra tú, el verbo en acción, el nombre de la persona,
Son cosas muy simples, pero que hacen la magia. Y cuando tú llevas a Rosa a conocer esa propiedad, le dices, Rosa, tú aquí vas a cocinar mejor que Cuquita. Cuquita es un chef nacional de acá de Panamá, pero aquí vas a cocinar mejor que cualquier chef. Cuquita, Rosa en ese momento se siente dentro de esa propiedad. Y es allí donde tú activas las emociones y es allí donde el precio no importa. Entonces, cuando tú haces todo eso de una forma estratégica, comienza a dejar de tener importancia, por ejemplo, el precio. Se vuelve más flexible. Sí, señor. El producto lo es todo. Y luego, para terminar un poco y comenzar con las preguntas, de nada vale cualquier principio, cualquier proceso, cualquier discurso, cualquier modelo, si tú no lo haces en el momento adecuado. Yo siempre saco a colación que es como que cuando tú vas al odontólogo, si tú vas al odontólogo, el odontólogo te dice, ¿dónde te duele? Me duele un diente, ¿cuál es? Ahí te toman una radiografía, luego te ponen la anestesia, luego te trabajan. ¿Qué pasaría si el odontólogo lo hace diferente? Llega y te dice, siéntese aquí, te saca el diente y después te pregunta dónde te duele. Y luego te pone la anestesia. Los mismos 4 pasos, terror. Y a veces los agentes de bienes raíces hacen eso. Dan el golpe sin anestesia. Le dicen, sí, te voy a llevar a ver una casa de $300,000. Esa estuvo buena. El golpe sin anestesia. Me dolió, me dolió. El proceso lo es todo. 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 La venta es un orden perfecto. Y ahora más que nunca, antes, fíjate una cosa, cuando me viene un cliente por Encuentra 24, ¿qué pasa? Ese cliente tiene un grado de maduración donde el cliente puede estar ya listo, ya sabe lo que quiere, pero igual yo tengo que conectar e indagar para descubrir si realmente lo sabe. Y porque si él lo sabe. Tienes de los dos. Tienes el que lleva buscando meses y ha hecho su research y ha comparado precios y sabe un montón de cosas. Y tienes el que está completamente empezando, no sabe por dónde andar, cree que tiene una cosa y no tiene nada. Tienes de los dos y tienes que poder identificarlo. Claro. ¿Y cómo lo sabes? En el momento de la indagación. Pero tú tienes que estar claro que tu primer paso primero es conectar para que esa persona pueda abrirse a tu indagación sin que él se dé cuenta. Entonces, cuando tú indagas, tú descubres realmente qué es lo que ese cliente quiere. Ahora, después de eso, tienes que hacer una presentación, pero tienes que hacer una presentación que enganche. Y luego tienes que calmar sus miedos, porque el manejo de objeciones, el cliente te está sacando todos sus miedos, y si tú los descubriste y los entiendes y los conectas, es donde los calmas. Y luego es que cierran. Generalmente queremos cerrar, antes inclusive de conectar. Esto es realmente algo maravilloso que no podemos olvidar nunca. La venta es un orden perfecto. Jamás te adelantes, jamás te atrases. Recuerda cada vez que vas a ver un cliente, recuerda el odontólogo. No le saques el diente antes de ponerle la anestesia. Eso es indispensable. Yo creo que estas son cosas importantes ahora para que nos mantengamos muy enfocados en lo que la gente necesita. La gente necesita empatía, tú necesitas ser cliente céntrico. Siempre ha sido así, a veces se nos olvida, pero nosotros lo que necesitamos es ser empáticos con nuestros clientes y eso va a retornar en fidelidad. Y luego el dinero secundario, pero igual viene. Antes se hablaba de que las ventas eran técnicas, ahora son ciencia, tecnología, y para mí son ciencia, tecnología dentro del proceso adecuado y en el orden perfecto. Yo aquí termino con esto. No es la especie más, se me fue acá, más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Tenemos que cambiar, nuestros clientes cambiaron y nosotros tenemos que cambiar.
y cambiar nuestros procesos y cambiar nuestras ventas. Dejo acá pues también mis datos a la orden para todo el que necesite ayuda, colaboración, con todo gusto, por mis redes sociales, con todo gusto, cualquier comunicación, pues estoy simplemente a la orden, Javier. Muchas gracias. Ahora, esto no acaba aquí, señores. Ahora empezamos el turno más de debate o de conversación con nuestra ponente. Darte las gracias porque no solamente nos has instruido, sino que nos has emocionado, que es importantísimo ese nivel de pasión, poderlo transmitir para enganchar a una audiencia, para enganchar a un cliente, para que sienta esa cercanía y ese conocimiento que un agente debe darle sobre las cosas. Debe darle esa tranquilidad que tú estás diciendo a través del conocimiento, a través de la pasión, a través de la indagación en sus necesidades. Yo no puedo responder, yo no puedo cubrir ninguna necesidad que no conozco o que creo que conozco, pero que no es. Entonces, la venta es adecuar la solución a las necesidades del cliente. No me puedo centrar en la solución, me tengo que centrar en la necesidad. Así es. Lo has dicho muy bien. Elena, has respondido a la primera pregunta de muchos de los que han participado. Nos han preguntado qué hago para entrenarme contigo. Muchas gracias, excelente, muy buena motivación. Quiero saber cómo hago para tener más información de un neuroventas. ¿Tienes algún entrenamiento? Bueno, esto ha sido increíble, Elena. Esto ha sido increíble. De hecho, aquí tengo un par de gente que me dicen que dónde te mandamos el contrato firmado. No sé lo que me vendiste, pero te lo... Mi pasión es la venta, mi pasión es enseñar. Me encanta ver la transformación de un agente. Me encanta ver la transformación personal de alguien cuando comienza a entender al ser humano. Es una cosa realmente maravillosa. Y cuando tú como agente comienzas a ver a tu cliente como una persona que vas a transformar a través de esa interacción, de verdad que es una cosa maravillosa. Para mí la venta es todo en la vida. Yo siento que no existe nada mejor que entenderla. No es, y sabes una cosa dolorosa, que inclusive a mí me pasó en alguna oportunidad, que muchos agentes de bienes raíces y muchos vendedores sienten que están como en una profesión sin alternativa. Simplemente estoy aquí porque me ha tocado y es un accidente. Pero realmente que los que por accidente aprendieron a vender y han tenido ese desafío, realmente aprovechenlo porque es el mejor camino de la vida, el poder intervenir e interactuar con tantas personas al tiempo y poder influir. Y luego que cuando una venta la realizas de esa manera y la persona queda satisfecha y le has solucionado sus miedos y le has dado una real solución a sus necesidades, te abre otra venta inmediatamente porque te va a recomendar, porque te va a seguir, porque va a seguir un poco siendo cliente tuyo aunque tú ya le hayas vendido. Así es. Así es. Mi teléfono no deja de sonar nunca. Y yo hace mucho tiempo que no atiendo yo directamente a ningún cliente, hace bastantes años. Gracias a Dios tengo un equipo maravilloso. Y yo me la paso todo el tiempo redireccionando clientes e inmuebles, porque a mí me llega todos los días de una forma automática. Y yo lo que hago es pasárselos a los demás. Y uno pasa una época de la vida de la gente cuidando el inmueble y cuidando el cliente. Y es un momento en que vienen tantos. Yo tengo hace muchos años que todos mis clientes los redirecciono, a veces muchos por solidaridad. Yo los acompaño a distancia, pero de una forma muy personal. Y eso es maravilloso. A veces hasta de incógnita. Tuve un cliente que siempre estuve de incógnita y pues nunca lo atendí directamente. ¿Pero por qué? Porque siempre es el apoyo al entorno, ¿no? He abierto el micrófono, Guillermo, puedes preguntar. Y Sandra, una vez que Guillermo pregunte, también te he abierto a ti. Tenías la mano levantada, Guillermo, hacía rato. Tienes el micrófono abierto para quitar el silencio y poderte dirigir a Elena o a quien quieras. Rocío acaba de levantar la mano, Javier. Sí, Rocío también la veo, que le voy a permitir, pero también está Sandra. Sandra, dale tú si Guillermo no tiene nada que decir. Bueno, no tenemos apuro.
No, no, no. Hay que quitar el... Ahora, ahí va Rocío. Rocío, te escuchamos. Si hablas, te escuchamos. Tienes el micrófono abierto. No sé qué le pasa que no le escuchamos, pero tiene el micrófono abierto. Rocío, ¿tienes algún problema con el audio o no? Es muy probable. Si no escribe tu pregunta. Eduardo. Eduardo también te ha abierto el audio, si hables tu micrófono. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí, Elena. Pues yo sí estoy algo avanzado en neuroventas, he estudiado a Jürgen, he ido a los cursos en vivo de él, de vender la mente y no a la gente, ¿verdad? Y pues me parece interesante el caso de doble, pues lo he examinado bastante. Y mi pregunta es, ¿cómo hubiesen conceptualizado doble si no hubiese sido doble altura? No se hubiese llamado doble. Es que ese es el neuromarketing. Todo tiene una conexión. El nombre representa el producto. Eso es lo que causa impacto. Cuando alguien ve doble o lee el nombre de doble, ya inmediatamente lo relaciona. Y pues eso es una de las maravillas de la conceptualización, donde nada es un accidente. Doble no se hubiese llamado nunca de otra forma. Sí, pero también siento que está bastante ligado a la cultura. O sea, el estudio antropológico es muy, muy potente ahí. Pero, ¿por qué hicieron hacerlo doble altura? O sea, ¿por qué no solo los hicieron normal, 260 y hubiesen hecho más apartamentos? Ya, pero el tema está en que si tú conoces un poco más el mercado panameño, el mercado de Panamá se caracteriza por apartamentos enormes, por una sobredimensión de los apartamentos y tienes apartamentos de un solo cuarto de 120 metros cuadrados. Eso en Europa habría sido un dúplex de 3 habitaciones. Ah, sí. ya. Entonces lo que hizo doble fue decir, bueno, yo voy a dar un apartamento con menos espacio, menos dormitorios, menos superficie, pero más altura. Entonces al final cambias completamente la percepción. Sí, es impresionante cuando uno entra doble y siente que en esos 60 metros, 65 metros tienes toda aquella sensación de espacio. Imagínate cómo sería si no tuviese los ventanales de piso a techo. Fuera una sensación totalmente diferente. Lo que pasa es que doble nada es al azar. Y por eso su nombre, por eso su estructura, por eso su funcionalidad, pero también tiene que ver con el estudio antropológico de acá, un país donde estamos acostumbrados a metrajes tan grandes, donde los espacios chiquitos pues son como tan limitados. Entonces, allí es donde hay el impacto en el cerebro. Cuando tú dices 65 metros y llegas y dices, wow, estos son 65 metros. Entonces, realmente esa es la magia de todo. Sí, la magia es tener, hay un dicho que dice que todo texto dentro de su contexto, ¿no? Toda esta relación marcada a que se enmarca. No es lo mismo tener la situación de metraje que tenemos en Panamá o, por ejemplo, en Costa Rica, que las construcciones son más horizontales, aunque ahora se están viendo más verticales. Todo va a depender del mercado y sobre todo, como tú mencionaste, en su momento. Porque todo tiene que caer en su momento, como en el ejemplo del odontólogo que acabas de decir. Entonces, el momento y el mercado conjugaron para crear el concepto de doble, que fue todo un éxito, obviamente con todo lo que nos ha enseñado. Que por cierto, acá no paran de llegar las felicitaciones y nos dicen súper valioso, muchas gracias, súper bueno, muchas gracias, Encuentra 24. Rafael Gangui nos dice, saludos, excelente webinar. Bueno, Rocío hizo la pregunta por escrito, Javier, así que ya se la respondimos también. Okay. Y pues bueno. Está también Sandra, que tiene el micrófono a disposición, si quiere hablar, y Guillermo, que no sé dónde se ha metido. Guillermo. A Guillermo le voy a bulear porque es del equipo. Mira, tenemos un caso de negocio en una pregunta acá, más bien. Escucha. A ver.
Esta está bien buena, ¿eh? Es un caso de negocio. Tuvimos la experiencia de un cliente inversor en particular que atendimos el día número 1. Vio una propiedad totalmente diferente a la búsqueda inicial. Luego el cliente visitó durante 4 meses aproximadamente 589 propiedades en la ¡Qué ciudad, barbaridad! según datos proporcionados por el mismo cliente durante toda su trayectoria y viaje en la ciudad capital. Visitó inmuebles con diferentes corredores inmobiliarios y a la final el cliente inversionista compró la propiedad número 1 que le mostramos el día número 1. ¿Cómo tú crees que se pudo haber evitado una trayectoria traumática como esta o acortar ese tiempo? Realmente conociendo que hay clientes de diferentes grados de cocción. Yo sugiero nunca mostrar más de 3 propiedades por bloque. ¿Qué pasa? Tú tienes que usar una propiedad como un señuelo para comparar una con la otra. Entonces, si tú realmente conoces el mercado y tienes todas las alternativas, hiciste tu proceso de indagación como corresponde, tú deberías saber qué hay en el mercado que satisfaga la necesidad de ese cliente y mostrarle 3, una que se parezca a lo que él quiere, otra que no se parezca a lo que él quiere, que haga contraste, y la última, que sea la que él quiere. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces tu trabajo, tú también tienes que dejar al cliente libre porque hay diferentes tipos de personalidades. Hay personas que quieren asegurarse que tienen muchísimos temores. Entonces, si tú quieres acompañar al cliente hasta el final, se hace un trabajo muy, muy desgastante y exhaustivo. Entonces, también nos toca soltarlo y esperar cuando tú sabes que exactamente lo que tú le mostraste era lo que él quería. Entonces, ahí es donde toca decirle, mira, puedes ir a conocer todo lo que hay en el mercado para que estés tranquilo, pero yo sé que nada mejor que esto. ¿Por qué? Porque esto es lo que te va a dar la satisfacción por esto. Y lo tienes que soltar. Hay cosas que no podemos evitar. Es que en nada existe una varita mágica. Es simplemente entender que hay cosas que tienes que soltar y hay cosas que tienen su momento. Y clientes que van y vienen. A veces tocan clientes que pasan un año yendo y viniendo. Hay personas que necesitan estar muy seguros. Hay personas que son muy racionales. ¿Cuál es el trabajo? Calmar el racional e impactar el cerebro emotivo. Entonces, a veces el racional nos confunde y nos mete en su onda racional y nosotros caemos y seguimos dándole razones. Y ese cliente que hace en la calle busca razones. Cuando nosotros conseguimos aquel huequito donde meternos y emocionarlo, entonces quizás pueden suceder cosas maravillosas, pero no siempre. Hay personas que necesitan muchas razones, pero no te corresponde a ti acompañarlo en ese tránsito de 500 propiedades, porque mientras tú corres ese riesgo, dejaste de vender 500 más. Entonces, a veces tenemos que soltar. ¿Qué otra pregunta tienes por allí? Bueno, aquí hay más que una pregunta, un comentario. Dice Luis Giraldo, en Costa Rica ocurre lo mismo que en Panamá. La poca oferta en el mercado inmobiliario de propiedades para clase media que representa el 46% del mercado es deficiente. Solo se da en regiones alejadas de la ciudad, lo que genera que el tránsito se haga más pesado y las personas tarden más trasladándose a sus trabajos, entre los trabajos y los hogares, disminuyendo la calidad de vida. Los desarrollos inmobiliarios en el centro de la ciudad superan los $200.000 para propiedades de 70 metros cuadrados. Entonces, bueno, aquí claramente un producto como Doble habría pegado fuerte, porque era debajo de ese precio para un tamaño un poco inferior. Y hay un tema muy importante también que Doble resolvía o planteaba una solución, y es a los alquileres a corto plazo, a los alquileres que llaman vacacionales o ejecutivos. Y cuando uno viene a Panamá, y aquí hay un montón de empresas extranjeras, igual que en Costa Rica, de la poca oferta que hay de apartamentos buenos, bonitos y baratos para un lease de 6 meses o de 4 meses o de un año. Realmente uno tiene que irse a un hotel para encontrar unas condiciones medianamente aceptables,
en apartamentos que estén perfectamente amueblados, que estén perfectamente decorados y que estén bien situados. Y ahí Doble también presentaba una oferta muy interesante que ahora otros están intentando mimetizar. Sí, sí, eso siempre pasa. Y eso, pues, pero las imitaciones nunca son buenas. Es que es un trabajo muy, muy exhaustivo y muy desde el inicio. Pero bueno, el mercado da para todo y lo importante siempre es buscar dónde está la necesidad. Ahora, fíjate una cosa, hay algo que es muy alentador. Siempre cuando hay una situación de crisis, los gobiernos intentan reactivar el mercado hacia el rubro más necesitado. Ahora vienen mercados medios bajos y eso en todos los países porque es donde está la mayor necesidad de vivienda. Y entonces se comienza a incentivar esos rubros y pues eso va a suceder en todos lados porque se genera empleo, porque se reactiva la economía. Así que pues yo pienso que siempre vamos a conseguir por allí el nivel medio bajo que va a estar reactivado y hay muchas personas que se dedican a ese nicho también. Aquí hay un comentario de una pregunta muy clásica, la habrás escuchado muchas veces, la habrás vivido en tus carnes. ¿Cómo lograr que un cliente no te juegue vivo en época de crisis? Por ejemplo, el cliente está muy interesado, se le atiende con la mejor disposición y luego el cliente interesado quiere darte la vuelta para contactar al propietario directamente, pensando que va a conseguir un mejor precio que haciendo trato directo contigo. Pero es que eso es siempre, sobre todo en ventas, muchos piensan, esa es la parte mala de la profesión. Yo pienso que hay que vivir con eso, no puedes evitarlo. Tú puedes hacer lo mejor posible, ya siempre es la mayor preocupación, pero esa es la debilidad de esta carrera. Bueno, pero una parte de la forma de evitarlo es haciendo un buen bond con el vendedor, o sea, con el propietario. Si el propietario confía en ti, si el propietario realmente no quiere meterse en el tremendo lío que es una transacción inmobiliaria, siempre te va a volver a dirigir a ti. Tienes que tener una exclusividad. Mira, yo he visto propietarios que parecen ser muy fieles, pero al final su necesidad de vender puede ser mayor. Entonces, la única forma es la exclusividad. Si tú tienes, pero ahorita en estas circunstancias que un agente pida la exclusividad de una propiedad, tiene que realmente merecerla. El propietario tiene que querer vender, no de estos propietarios que dicen, bueno, yo no estoy apurado. Si un propietario ahorita no está apurado, yo no le sugiero a ningún agente que pida una exclusividad. Y luego tienes que de verdad ser una propiedad que tenga impacto, que tenga valor y que el propietario quiera agregarle valor. Porque si no, llenarte una exclusividad es un compromiso que te va a restar energía, pero es lo único que te puede dar certeza. Y sin embargo, he visto propietarios que después de dar la exclusividad, cosa que generalmente no es fácil, sin embargo, esperan y le dicen al cliente, mira, tiene 15 días, 30 días para vencerse, vamos a esperar. Entonces, mira, podemos hacer mucho trabajo de compromiso y conexión tanto con el propietario como con el comprador y con el cliente. Pero esas cosas siempre van a pasar, siempre van a pasar. Es la parte mala. Hay que vivir con eso, no todo puede ser bueno. Yanira, te he abierto, has levantado la mano, tienes posibilidad de hablar si quitas el silencio del micrófono. Ya te he desbloqueado. Mientras tanto, Alberto, ¿qué más ves por ahí? Bueno, mira, siguen llegando las preguntas. Acaba de llegar una que dice, ¿a dónde te mandamos el contrato de Doble para firmártelo, Elena? Porque acaba de vender yo creo que un par más. Ahí tienen mis teléfonos y hay mis unidades correos, disponibles. con todo gusto. Hay unidades disponibles todavía. Mira, tenemos una pregunta de Rogelio. Rogelio, gracias por estar de nuevo con nosotros. Ha estado ya en los, creo que los últimos 2 o 3 webinarios. Bienvenido de vuelta. Nos pregunta Rogelio, Elena, ¿tú ves disponibilidad para que un producto como Doble esté disponible nuevamente? Ese concepto, ¿hay mercado para ese concepto? Mira, yo pienso que ningún concepto debe ser totalmente similar a otro. Con Doble no puedes separar la parte de la unidad en sí con la parte del concepto general.
Entonces yo pienso que sí puede haber lugar para otro, porque Doble se adelantó el futuro. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la oferta de valor de Doble? Que una persona que viva allí tenga todas las herramientas y todos los espacios para vivir como estamos viviendo ahorita, para vivir de las redes sociales, para hacer marketing digital, para convertirte en un influenciador en cualquier área, para dar asesoría con las aulas inteligentes, para grabar un webinar, pero con toda la tecnología. Entonces, yo pienso que ese concepto pudiera, sí, claro, tener, es más, todos los conceptos tendrían que tener algo de Doble, porque va a ser la necesidad y por eso tan impactó, nos adelantamos el futuro. Esa es la necesidad actual. Ahora, igual el concepto de doble altura como unidad habitacional, la funcionalidad, sí, lo que pasa es que nunca debemos impresionar el cerebro de nuestros clientes con algo parecido. ¿Por qué? Porque hacemos lo contrario, empujamos al cliente al original, porque siempre le vas a decir, es que eso se parecía a aquello, y entonces lo que estás haciendo es un trabajo de redirección de cliente. Entonces es donde van a poner lo original dirigido a la misma satisfacción de necesidad. Pero claro, también comenta a eso diciendo que, según entiendo, fue una venta récord histórica gracias a Jürgen Klarik y el concepto del proyecto. Pero hoy en día hay disponibilidad. ¿Cómo se comen esas dos cosas a la vez? Facilito. W1 se vende completo. Es más, comenzó una lista de espera inmensa. Sale W2 con unidades ya no de 45, sino de 55 metros. Eran un poquito más grandes. ¿Por qué? Porque había mucha demanda de 65. Entonces W2 sale con 65 y 55 metros. Entonces algunos clientes que habían comprado 40 metros pidieron pasarse a W2. Y entonces se fueron despejando algunas unidades. Y pues todo el que está en este ámbito y todo el que es un profesional de bienes raíces sabe que siempre hay un movimiento en el inventario, porque muchas personas no pueden seguir por alguna circunstancia, algunas cambiaron su estilo de vida. Tengo un caso de una persona que se divorció, por ejemplo, y dijo, mira, ya yo no voy a comprar nada porque me estoy divorciando. Entonces van saliendo, van rotando algunas unidades. Siempre es un inventario que me preguntas cuántas son y no tengo ni siquiera el número en la cabeza, pero eso va rotando y eso es así. Y siempre va a rotar algo y va a llegar el momento de inscripción en registro público y alguien no va a poder inscribir en registro público. Entonces siempre va a haber algunas unidades. Y pues W2 absorbió mucho inventario de W1 también. Pero sí, bueno, muchas personas que están acá lo vivieron. Fueron en una semana, fueron más de 250 unidades. Fue una locura. Una locura. Mira, tenemos una pregunta adicional que creo que es para un poco de debate también sobre el tema de la exclusividad, donde nos mencionan que la exclusividad es un arma de doble filo, que sí, es bueno pero no tan bueno. Sí. Hay herramientas colaborativas que te permiten trabajar en equipo sin necesidad de una exclusividad, pero respetando el proyecto, respetando la transacción para bien de la venta. O sea que también es un modelo que pudiese funcionar, un modelo colaborativo, o solamente la exclusividad la consideras efectiva, Elena. Yo estoy muy de acuerdo con la persona que hace el comentario, muy de acuerdo. Me parece que la exclusividad a veces te quita muchísimo tiempo, muchísima energía, dedicarle muchísimo tiempo a una propiedad. Mira, lo ideal es realmente que un agente se focalice en un área de especialidad. Ideal es que alguien tome 5 o 10 propiedades que realmente valgan la pena y que realmente ese propietario esté dispuesto a colaborar. Mira, hay exclusividades de hecho que no se necesita tener una firma, pero sí tiene que haber una integración de colaboración para venta conjunta, porque la gente no puede vender solo. No puede vender solo. Si el propietario no hace lo que tiene que hacer, la gente no puede hacer milagros. Entonces, siempre lo ideal, así como calificas a tus clientes, compradores o inquilinos en A, B, C o D, siempre hay que clasificarlo, porque si no el C o D te desgasta. Tú tienes que clasificar a tus vendedores
Entonces, ¿qué pasa? Ese vendedor A que está dispuesto a darte fidelidad y está de acuerdo en trabajar contigo de la mano, esa es la propiedad en la que merece la pena pues ponerle todo el esfuerzo, todo tu tiempo, toda tu inversión de marketing. Y allí pues generalmente las cosas salen muy bien, porque es la energía que tú le pones al trámite. En cambio, te llenas de 100 o 500 propiedades sin exclusividad, pero sin tampoco mucha conexión con el cliente, de esas que tienen todos los agentes. El foco. El foco, la constancia y la perseverancia es la magia de todo. No hay algo que pueda contra el foco y la constancia. Mira, Marisol, que estaba antes con la mano levantada, nos pregunta por escrito, ¿qué nos recomiendas para prepararnos bien en el área de neuroventas? ¿Por dónde puedo comenzar? Primero, imagínate que ese inmueble es un lienzo en blanco. Hay un principio, si lo puedo imaginar, lo puedo comprar. Entonces, ¿qué tienes que crear tú en tu inmueble? Un espacio emotivo donde cualquier persona puede imaginar su historia personal. ¿Cómo hago eso? Quitando la historia personal del dueño. Las propiedades de segunda están cargadas de esa historia. Y luego tienes las propiedades que están totalmente vacías. Humanízalas. Colócales algo. El homestaging es maravilloso. Lo que pasa es que yo no sé por qué acá no existe esa cultura, pero el homestaging es una carrera profesional en los Estados Unidos. En España, Javier, pues después de la crisis del 2008 se acentuó muchísimo. Pero aquí en Panamá, fíjate que no sé por qué es algo que no se ha instaurado como se debe. Pero el homestaging es eso. Es más, tú colocas una foto en un apartamento que está totalmente vacío, pero le colocas un punto emocional. Quiere decir una planta, algo de vida. A una cocina le colocas una bandeja con frutas, una botella de vino, con una copa con hielo que se siente que está frío. Y son cosas que parecen muy simples, pero que la persona hace que su cerebro se quede allí en esa imagen, que le dé clic y que te llame. A mí me encanta colocarle pantallas a los apartamentos. ¿Por qué? Porque si tú colocas allí un video, un fondo musical, entonces tú puedes hacer lo que se llama marketing de experiencia. Tú colocas un video musical o puedes colocar a un chef cocinando. Entonces son cosas que tú entras y las pones muy bajas y la persona comienza a sentirse viviendo allí. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Que todo el espacio que tú vas a vender haga que la persona pueda imaginar su vida allí. Eso es uno de los grandes secretos de la venta. Cuando tú logras sacarle una sonrisa a una persona que inclusive dice, pero este apartamento es muy costoso, pero a mí no me gusta la zona. Y tú ves que la comisura de los labios se va extendiendo y tú dices, ya lo logré, conecté. Entonces, hay que colocar ese tipo de cosas que te hagan hacer que la persona sienta que su vida allí, porque realmente eso es lo que están buscando, puede ser mejor que la que tiene en su momento actual. Y yo creo que eso va a ser lo maravilloso del COVID. Hemos aprendido a que en la casa podemos hacer tantas cosas que antes hacíamos afuera. Entonces ahorita en la casa le estamos viendo un valor funcional. Yo he hecho oficinas en cuanto hueco hay. Aquí estoy en un pasillo súper estrecho, pero consigo mejor conexión acá. Todos los lugares los he probado con una funcionalidad diferente. Entonces eso es maravilloso. Maravilloso que ahora las casas van a ser hogares más funcionales. Y yo pienso que allí puede estar algo muy interesante. Bueno, Elena, aquí siguen entrando comentarios. Seguimos teniendo 98 personas conectadas, a pesar de que llevamos ya más de 1 hora y media. Tampoco quiero abusar de ti ni del tiempo de nuestros participantes. Es una delicia hablar contigo. Se podría seguir hablando durante el tiempo que haga falta, porque además lo sigues haciendo con la misma pasión del minuto 1. Yo te invito para cuando quieras. Esta es tu casa. Gracias. Tienes un montón de cosas más que nos puedes contar. Y para cualquier persona que necesite más información, que nos contacte a Alberto, a mí o directamente a Elena.
y para comprar un apartamento en doble, o para pedirle información sobre neuroventas, o para pedirle que se forme parte de su equipo, lo que quieran. Para eso estamos, para facilitarles a ustedes la comunicación y que se lleven algo de todas estas sesiones, que entiendo que es una inversión de tiempo, pero que esperamos que les vayan sirviendo para quedarse con cosas que puedan usar. Sí, así es. Oye, mil gracias, Javier. De verdad que me encanta este espacio y me gusta muchísimo lo diferente que lo hace. Súper interactivo y de verdad que es un aporte, pues, de todos los participantes. Esto es algo maravilloso y yo creo que hay que seguir con este tipo de iniciativas. Porque a mí se me va el tiempo volando. Yo me quedaría aquí tranquilamente. Tú eres un gran conversador. Algo bueno estamos haciendo, porque ahora los webinars se están copiando de nosotros. ¿Puedes creerlo? Sí, señor. Lo hacen muy bien, lo están haciendo muy bien. Además que se convierte en un espacio muy divertido y muy ameno. Y sí, pues lleno de valor. Te cuento que siguiendo el hilo de lo que hemos hecho, es súper interesante. Mucha gente nos ha preguntado por el home staging y les quiero decir a los que quedan en el webinar que viene un webinar de home staging, un taller de home staging pronto. Por favor, visiten nuestras redes para que se inscriban. Y sobre el tema de contar la historia, así como nos ha contado todo este fascinante tema del neuroinmobiliaria, vamos a tener un webinar también de cómo contar la historia en tu anuncio. Cómo escoger correctas, cómo adornar de alguna manera o impactar el anuncio para que enganche, como dice Elena, y pique ese cliente y te llame. Sin sobrepasar un límite que de nuevo lo que hace es que quita la confianza de la persona, ¿no? Cuando sobrevendo la propiedad, cuando exagero, cuando... Eso viene. Manténganse en línea, por favor síganos en redes porque vienen muchos más temas muy interesantes. Elena, un placer tenerte acá. Ya te estoy firmando el contrato para mandártelo. Y Javier, como siempre, un placer, colega. Mil gracias a ambos. De verdad que ha sido todo un gusto compartir. Y pues me perdonan la duplicidad, pero esta falla de conexión al final... Funcionó perfecto. Y a las personas que han hecho comentarios que no hemos respondido, de verdad, disculpas. Les intentaremos comentar por mail. Vamos a colgar este conversatorio, la grabación, lo vamos a colgar en la nube. Les mandaremos un link al final de la semana con el resto de todas las conferencias. Y nada, les esperamos mañana mismo a las 4 de la tarde para la segunda parte del webinar de Javier Cacho sobre contenido, analítica y conversiones. Algo que todos tenemos que conocer para justamente poder hacer ese seguimiento del que veníamos hablando con Elena. Y nada, muchas gracias por su atención. Nos vemos bien pronto. El miércoles también, el jueves también. El jueves. Otro seminario que hablaremos sobre nuevos hábitos de consumo, sobre el nuevo consumidor. Y nada, gracias a todos. Nos vemos pronto. Mil gracias, Javier. Un gusto. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias.